Yo me llamo Pablo Barbero, también trabajo en la coordinación de la RENAC y bueno, junto a FUSA organizamos esta jornada. Yo puntualmente voy a hablar sobre diagnóstico prenatal de anomalías congénitas en el país. Básicamente la charla va a tener dos partes, digamos. Una primera que es describir un trabajo que hicimos sobre detección prenatal de anomalías congénitas en Argentina a partir de datos del RENAC. Y en una segunda parte, bueno, empezar a pensar qué ocurre con las pacientes luego de la detección prenatal de anomalías congénitas en nuestro país. Entonces, primero es describir un trabajo sobre detección prenatal de anomalías congénitas en el país. Para iniciar un poquito el tema, digamos, los objetivos de la detección prenatal de anomalías congénitas fetales, contribuye al tratamiento médico, quirúrgico oportuno de una afección antes o después del nacimiento, provee información para que la mujer pueda decidir la interrupción o continuidad del embarazo, contribuye a que la mujer se prepare psicológica y socialmente para recibir un hijo con un problema de salud y permite, si se define la etiología de la anomalía, asesorar sobre los riesgos de recurrencia. Son por ahí los principales objetivos que en general se plantean la detección prenatal de anomalías congénitas en la literatura. Entonces yo les voy a contar un trabajo que hicimos con datos del RENAC, en el cual evaluamos porque a nosotros nos mandan información de los recién nacidos o de fetos muertos con anomalías congénitas, pero una pregunta dentro del registro es si se detectó prenatalmente y qué se detectó además prenatalmente, ¿no? Entonces, analizamos la tasa de detección de anomalías congénitas y si la detección coincidía o no con lo que después se vio postnatalmente, digamos, ¿no? Y clasificamos según si la coincidencia era total, como un ejemplo ahí, por ejemplo, si decían encefalia y eran encefalia, si era parcial, muchas veces donde el diagnóstico prenatal era más genérico, por ejemplo, cardiopatía congénita, después se definió el tipo de defecto, o hubo casos que decían sí, se detectó un problema, pero se detectó algo que no tenía nada que ver, como es el ejemplo de hidrocefalia y defectos de miembros. El trabajo se hizo durante 9 años, del 2013 al 2016, de los 19.000 casos que había en ese periodo, se tomaron 9.976 casos que eran detectables prenatalmente, porque hay defectos que no son detectables, digamos, y son el listado que están allí. Y entonces sobre eso analizamos la tasa de detección y ver qué se había detectado. El análisis se hizo por por regiones geográficas del país, por sector público-privado y por el tipo de anomalías, si eran aislados, múltiples o síndromes. Como ustedes pueden ver, la detección sobre los 1.976 casos, hubo aproximadamente la mitad tuvieron detección prenatal. O sea que eso fue los datos del conjunto. Con algunas diferencias, de las regiones con mayor detección en la región centro, mayor en la parte privada y mayor cuando era un feto con anomalías múltiples, cosa que un poco es esperable, digamos, ¿no? Y también se analizaron después de aquellos que se había detectado, que decía que sí se había detectado prenatalmente un problema, cuántos coincidían parcial o totalmente con lo que después se vio postnatalmente. Y acá están también los porcentajes según la región geográfica, entonces siendo mayor en el centro, mayor en el privado y mayor cuando era el defecto aislado. Claro, acá es diferente al múltiple porque cuando había anomalías múltiples en general era difícil que prenatalmente se detectaran todas las anomalías en forma adecuada, digamos, ¿no? Y después se hizo un análisis en relación a anomalías específicas. Entonces están la cantidad de casos, digamos, y cuántos se detectaron prenatalmente, ya sea con un diagnóstico completo o parcial, con distintos defectos. Esto es un trabajo que lideró la doctora María Paz Vidondo dentro del RENAC, en la cual trabajamos varios profesionales porque hicimos la codificación de todo lo que se detectó prenatalmente y comparamos los datos. Y es interesante pensar cómo, por ejemplo, algunas cosas como microcefalia, acá lo veo,
27%, fíjense, tuvimos la epidemia de Zika y sin embargo se detectaba 1 de cada 4, ¿no?, en nuestro país prenatalmente. Bien. Y entonces, como conclusión, bueno, fue el primer estudio que evalúa la detección prenatal de anomalías congénitas de instituciones provenientes de todo el país. La tasa de detección fue más o menos del 50,3 en el conjunto de anomalías. Los mayores lugares de detección fue la región centro y las dependencias que eran privadas. Y la tasa de concordancia también fue mayor, fue casi del 60%, y fue mayor en el sector privado y en la región centro, con una amplia heterogeneidad para las distintas patologías. Cabría entonces sobre esta información pensar en generar políticas públicas dirigidas a reducir el porcentaje de embarazos con controles obstétricos inadecuados, porque eso lleva, por supuesto, a la no control probablemente ecográfico, no a la no detección de anomalías en el feto. Generar una red en el área asistencial, diagnóstico prenatal con niveles de complejidad creciente, promover capacitaciones en el área de diagnóstico prenatal, fortalecer los centros ya disponibles de diagnóstico prenatal y desarrollar áreas en los lugares que no existan o, bueno, de las principales maternidades del país. Estas son algunas de las ideas que podremos pensar para mejorar, digamos, el área de diagnóstico prenatal a nivel país. Y el segundo punto es qué ocurre con las mujeres luego de la detección prenatal de anomalías congénitas en nuestro país. Bien, cuando se detecta una anomalía congénita fetal, pueden ocurrir básicamente dos eventos, digamos, que la mujer desee continuar con el embarazo o bien que la mujer desee interrumpir el embarazo. Yo me voy a referir fundamentalmente a esta segunda instancia, que por supuesto es lo que nos está convocando. Este es un trabajo que se realizó en 2 maternidades públicas, que fue publicado en el año 2009, de mujeres que concurrían a una institución privada de Capital Federal y otra de Uruguay, de Montevideo, en la cual eran mujeres que iban a un screening, que ni siquiera sabían si había un problema congénito o no, iban a un estudio de tamizaje, y aún así fíjense que el 53%, y se les preguntaba a las mujeres si, qué pasaría si encontraba el estudio una anomalía congénita, el screening le daba patológico y, digamos, ya había una anomalía congénita. Bueno, el 53% refirió que interrumpiría el embarazo. Fíjense que es una encuesta con todo lo que ello implica, digamos, y con toda la carga, digamos, de la situación. Un 23% además dijo que no sabía, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión, no hay muchos trabajos en relación a, bueno, qué es lo que le pensaría a la gente, pero hay una proporción importante de la población que frente a esta situación muchas veces decide la interrupción. ¿Y cuál es el contexto de las anomalías congénitas y la interrupción de embarazo? Bueno, que salvo situaciones excepcionales, la realidad es que la mayoría de nuestros pacientes son detecciones en el segundo trimestre, no son pensar en interrupciones de primer trimestre, son interrupciones que tenemos que pensar de segundo y a veces de tercer trimestre. O sea que es una situación especial. Y por otro lado, también a veces son una proporción de embarazos que son buscados, deseados. Bueno, las opciones son, o las posibilidades que ocurren en los pacientes son que se realice la interrupción en forma no declarada, que la paciente no pueda decidir y que se siga el embarazo y que, bueno, sea una maternidad forzada, digamos, de un chico con una anomalía congénita, o bien que se realice la interrupción legal del embarazo por causal salud. Son las 3 vías que nosotros vemos que le pasa a nuestra población, digamos, ¿no? Pero usualmente no se le informa a la mujer sobre la posibilidad de realizar una interrupción según causal salud. Es poco frecuente que muchas veces se le informe esta situación, ¿no? O sea, frente a la detección, esto debería ser parte de inmediata, digamos, de un planteo con el paciente, sobre todo, por supuesto, si el paciente plantea el tema de que no desea seguir con el embarazo. Si la interrupción se realiza en forma no declarada, bueno, las condiciones sanitarias pueden no ser las adecuadas, no se realiza un abordaje multidisciplinario, la afectación psicosocial, que es el principal factor por lo cual la mujer está pidiendo la interrupción de embarazo o está haciendo la interrupción de embarazo, no es evaluada, al contrario, se agrava, ¿no?, por la situación de clandestinidad. Y además hay una imposibilidad de estudiar después al feto, porque la realidad es que como se realizan esas condiciones, después no es posible saber bien qué pasó, digamos, ¿no? Entonces después es imposible poder decir, bueno, ¿qué puede pasar por un futuro chico?, etcétera. Y además, por supuesto, implica un costo social, un costo económico alto.
Lo habitual es que cuando la paciente solicita la interrupción y plantea una interrupción legal, es que comienza un derrotero que incluye obstetras, genetistas, especialistas en diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera. Y esto creo que todos nosotros lo vivimos, ¿no? Con la paciente que anda dando vuelta, pobre, de un lugar para otro. Y muchas veces nos encontramos con barreras burocráticas, actitudinales e institucionales que son una barrera y que hacen la imposibilidad de interrupción y que del sistema decide que esa mujer tenga siga con ese embarazo y que no pueda entonces tener ese derecho de la interrupción. Y por supuesto, la otra opción, que es lo que deberíamos poder trabajar en conjunto, es justificar una causal salud y por lo tanto lograr la interrupción de embarazo. Cuando pensamos en la justificación de la causal salud, a veces se plantea, bueno, que esto lo resuelve el obstetra, ¿no? Y esto es una discusión que muchas veces creo que se dan en los servicios. Bueno, es un problema, a veces hasta peor, es un problema de la mujer, ¿no? O a veces es un problema de la obstetra que él la solucione. Y la realidad es que es un problema que nos tiene que involucrar a todo un grupo de profesionales, de psicopatología, de genética, de trabajo social, de diagnóstico por imagen. Es decir, en conjunto nosotros tenemos que hacer que se pueda hacer esa causal salud y no dejar solo por ahí a un profesional, y por supuesto menos aún a la paciente, porque de esa manera vamos a lograr que se justifique claramente la causal. Tiene que ser un abordaje multidisciplinario. Es necesario abordarlo en forma multidisciplinaria porque hay distintos aspectos. Está el aspecto psicológico, social, problemas genéticos, etcétera, que justifican que tengamos que hacerlo en forma multidisciplinaria. Y además, obviamente, para justificar esa causal salud. Si nosotros lo dejamos solo a la obstetra, esto lo digo para los compañeros genetistas a los cuales hemos convocado, decimos, es un problema de él, entonces es mucho más difícil entonces generar esa causal salud. En cambio, si nosotros nos involucramos, las cosas van a ser muy diferentes. Entonces, rol, tenemos un lugar importante quienes trabajamos en genética, en la justificación de la causal salud, cuando corresponde, por supuesto, a anomalías congénitas. Y involucrarnos en este problema es parte de la atención que debemos brindar a las pacientes, lo cual contribuirá a que las mujeres accedan a su derecho a decidir.